Buenas noches, instructor. Mi nombre es Marisol Fonseca Díaz y voy a presentar la evidencia de sustentación del último censo realizado en Colombia en el año 2018. Yo hago parte del programa de gestión agroempresarial de la ficha 2834551 y me llamo Marisol Fonseca Díaz. El censo nos permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y orientar políticas públicas en aspectos sociales. La fuente de donde tuve toda esta información fue una fuente externa, que es el DANE. La población colombiana está constituida por 43.835.324. Para ese entonces ese era un total de las personas que estaban censadas, más las personas que estaban en lugares especiales, que era un total de 329.093 personas. Esto da un total de 44.164.417 personas, más el 8,5% del total de las personas en hogares particulares, que da un total de 4.094.077 personas. Esto estima un total de 48.258.494 personas. ¿Cuántos somos? En Colombia somos una población de mujeres y una población de hombres. Mujeres había un total de 51,2%, o sea, por cada 100 hombres hay 104 mujeres, y de hombres un total de 48,8%. Entonces, por cada 100 mujeres hay 95,5 hombres. Tenemos los grandes grupos en edades. Aquí tenemos una representación gráfica del año 2005 en comparación con el año 2018. Tenemos que de 0 a 14 años, en el 2018 hubo un descenso a 22,6%. De 15 a 64 años hubo un aumento de 68,2%. Y de 65 años en adelante hubo un aumento en el 9,1%. Aquí tengo un libro de Excel donde tabulé la información con lo que eran variables, que fueron género y edades. Tengo las etiquetas, la frecuencia porcentual, y todos estos datos se llenan en la última línea. Tengo aquí la representación gráfica con un diagrama de barra donde coloco las estadísticas de los datos que están en la tabla anterior. Debería hacer un histograma, pero no pude realizar un histograma. Entonces, ¿cómo vivimos? En Colombia tenemos un total de viviendas. En el 2005 había un total de viviendas de 10.390.207 viviendas, a diferencia del 2018, que aumentaron las viviendas a un total de 13.480.729 viviendas. Tenemos acceso a los servicios públicos. En el 2018 había una energía eléctrica de 96,3%. Teníamos acueducto de 86,4%, un alcantarillado de 76,6%, un gas natural de 66,8%, la recolección de basura de 81,6% y el internet de 43,4%. Los hogares según el número de personas. En cada hogar habían 1, 2, 3, 4, 5 y más personas. Desde el 2005 al 2018 está representado aquí la diferencia de personas en los hogares. Entonces, tenemos aquí para explicar, en el año 2005 había una persona por hogar viviendo de 11,1% y había un total de 18,5%. Es decir, que había un aumento de personas viviendo en hogares en el 2018, de una sola persona por hogar. Entonces tenemos que dos personas tenían un total de 21,7, tres personas 23,2, cuatro personas 19,5 y 5 personas y más 16,8. Entonces, en comparación a todo esto, podemos ver que en el año 2005 hubieron 5 personas y más en aumento. O sea, estaba constituidos los hogares por 5 y más personas. En el 2018 habían de 3 personas, ya bajó un poco la cantidad de personas por hogar. La jefatura de los hogares, tenemos que hombres y mujeres eran los cabezas de hogares de las familias. En el 2018 tenemos para hombres un 59,3% y un 40,7% para mujeres. Aquí tenemos las tablas en Excel donde se sustenta todos los datos que están en los diagramas de barra, donde se saca su frecuencia, donde están las etiquetas y donde están las frecuencias porcentuales. También tenemos un diagrama de círculo, un diagrama de torta, también conocido como el diagrama de torta, y donde se explica y se etiqueta porcentualmente cada uno de estos servicios y demás. Tenemos aquí el alfabetismo de las personas, lo que era leer y escribir. Tenemos aquí por porcentaje. Tenemos que, ¿dónde estamos? Bueno, tenemos que en el 2018, tanto hombres como mujeres estábamos ubicados en las cabeceras municipales, en los centros poblados y en las zonas rurales. En las cabeceras municipales había un total de 77,1%.
En los centros poblados había un total de 7,1%. En las zonas rurales había un total de 15,8%. Tenemos aquí en la tabla de Excel también lo que son las variables de la distribución de la población, los lugares de nacimiento, está la etiqueta, está la frecuencia y está la frecuencia porcentual. Tenemos un diagrama de barra donde explicamos cada uno de estos, donde se sujeta y se sustenta cada uno de estos datos que están constituidos en la tabla. Tenemos un lugar de nacimiento para el 2018, tenemos un total de 96,6% en Colombia. Tenemos que a diferencia de Colombia tenemos 2,2% en otros países y tenemos 1,2% sin información. Entonces nos piden que se realice un análisis detallado de la información y revise si existen gráficos estadísticos que soporten dicha información. En caso de no encontrarlos, elabora, por ejemplo, histogramas, diagramas. Bueno, aquí tenemos ya elaborados los diagramas y los histogramas que se mostraron aquí en las diferentes diapositivas. Entonces, a partir de la información consultada, determina las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ellos cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice del envejecimiento. Bueno, aquí tenemos la representación de lo que es el diagrama, el histograma. El histograma es el que nos muestra a nosotros más claramente cómo es la situación en Colombia por medio de las edades. Por medio de la edad sabemos qué cantidad de personas había por hogar. Todo eso lo sabemos por medio de este gráfico. Entonces la población en total para el año 2023, a diferencia del 2018, aumentó en un total de 52.215.503 personas. Muchas gracias.